Quisiera aprovechar este tiempo, gracias por acompañar este servicio. Quisiera aprovechar este tiempo de reflexión esta mañana, un poquito a compartir una palabra de ánimo, de guía, si se quiere, para este año que estamos empezando. Estamos en nuestro segundo domingo del año. Y ya vemos que va a ser un año de desafío, ¿verdad? Va a seguir la pandemia en alguna medida. Van a seguir los problemas económicos que en parte tienen que ver con la pandemia, no solo lo que arrastramos el año pasado, sino este mismo año. Van a seguir problemas políticos y van a seguir las enfermedades, las de siempre, las crónicas, con las que siempre lidiamos, que son tan o igual o peor que esta pandemia. Entonces va a ser un año de desafíos. Todos los años son de desafío en alguna medida, pero al igual que el año pasado, probablemente lo vamos a sentir con un extra, ¿verdad? Por los diferentes elementos de esto. Ahora, el tema muchas veces con estos tiempos que nos toca vivir es que estos desafíos nos causan cierta ansiedad, cierto miedo, y lo que puede ser un año de desafío se puede convertir también para nosotros en un año de ansiedad, un año de miedos, un año de, hasta si uno no es cuidadoso, hasta de ciertos resentimientos, porque uno se aferra a ciertas cosas o cree ciertas cosas y esas cosas fallan, y nos crea resentimiento con personas, nos crea resentimiento con líderes, nos crea resentimientos con Dios. En el fondo es eso. Entonces esta mañana yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que la vi hace un tiempo atrás de Timothy Keller, y tengo básicamente dos propósitos al hacerlo esto. Una es que ciertamente quisiera que tomemos esta palabra como una palabra de Dios para nuestras vidas, nuestras familias este año. Pero por otro lado, quisiera que modelemos un poco cómo estudiar un pasaje. Hemos estado hablando las semanas pasadas de la importancia de ir edificando, de ir madurando, de ir nosotros aprendiendo a alimentarnos, a acercarnos a la Biblia. Tenemos el desafío de este año, en estos años, leer toda la Biblia para tener una perspectiva amplia de quién es Dios, cómo trabaja Dios. Entonces, en ese sentido, quiero aprovechar también de ir modelando cómo podemos estudiar y acercarnos a los pasajes de la Biblia para entenderlos y extraer el mensaje que Él tiene para nosotros. Antes de eso, permítame hacer un comentario más introductorio. Esta semana, mi hijo le estoy enseñando a manejar y ella hace un buen tiempo, vamos lentamente, tiene 14 años. Y esta semana le pedí que me haga una diligencia con el vehículo y la hizo, pero me costó una luz de freno, ¿verdad? De atrás. Le di a un árbol dando retro. Bueno, como el dueño del auto, como el padre y como el que lo mandó al final del día, digamos, me toca a mí asumir las consecuencias. Ahora, yo con él, digamos, vamos a tratarlo a otro nivel porque yo sé por qué él se chocó y es un tema que lo veníamos viendo ya hace unas semanas con él. Yo le decía cuando manejábamos juntos, le decía, estás muy confiado, con más calma, no sabes todavía todo, ¿verdad? Pero él, en esa confianza de la juventud, ¿verdad? Se siente que ya sabe, se siente que ya puede, quiere manejar a la velocidad que lo vea uno manejar o maniobrar como uno maniobra. Y no cree que puedan pasar cosas malas. Entonces, claro, esa sobreconfianza repercutió en que golpeó un árbol y me rompió un stop, ¿verdad? Y hay un costo asociado. Pero es parte de la juventud esa confianza con que enfrentamos la vida, con que vemos la vida a cierto nivel. Podríamos llamarla una confianza de la inocencia o aún de la ignorancia, ¿verdad? En realidad la inocencia e ignorancia son prácticamente la misma cosa, solo que la inocencia e ignorancia simplemente que como son niños se la pasamos, digamos, ¿no? Pero conforme vamos haciéndonos viejos, se entiende que debemos ir aprendiendo cosas. Entonces hay una confianza
tonta, si se quiere, que es parte de la juventud, de creer que no puede pasar, que no va a pasar, que eso no es así. Una de las cosas interesantes es que a mi hijo no le gusta, ni a él le gusta manejar con mi esposa ahí, ni a mi esposa con él ahí manejando, ¿verdad? Porque ella se pone más nerviosa, lo está corrigiendo, le está diciendo que un montón de cosas que ella sufre y él sufre también porque también se pone nervioso. Y en realidad, digamos, es una de las cosas que ellos la critican a ella, decir que vos te pones muy nerviosa o no me gusta o esto o aquello. Y es una de las, muchas veces de las cosas que el joven critica al adulto, es su desconfianza, su miedo, su ansiedad, su sobrepreocupación sobre las cosas. Ahora, no es que yo no tenga esas preocupaciones, sino que simplemente, bueno, hay un elemento obviamente temperamental ahí de cómo las expresamos o qué sé yo, otros elementos, pero una de las cosas que yo hago es que yo trato, porque sé que es mi rol y he enseñado a varias personas a manejar, pero sé que no ayuda, digamos, yo dar muchas órdenes o corregir cada cosa, sino ser calmado, guardarme mi miedo, mi tensión, para no transmitir eso al que está aprendiendo. Pero los miedos están ahí. ¿Por qué? Porque yo a su edad igual choqué un vehículo e igual por confiado. Igual me ofrecí manejar y fui y lo choqué. Y he chocado en estas décadas, he tenido varios choques, he chocado y me han chocado y he pagado el costo del choque y he lidiado con policía y he lidiado con seguro y he lidiado con la persona afectada y he visto amigos y seres queridos chocarse y lastimarse. Entonces uno con el tiempo adquiere cierta precaución, que la podemos manifestar de diferentes maneras, pero es parte, perdemos esa confianza tonta, va transformándose en un reconocimiento que el mundo sí puede ir mal, puede salir las cosas mal. Y pareciera a cierto punto que nos toca escoger entre estos dos niveles de vivir. O vivimos con esa confianza en la juventud tonta, ¿verdad? Descuidada, donde creemos y no pensamos que las cosas pueden ir mal, o vivimos llenos de miedos, ansiosos, preocupados, porque creemos que todo puede ir mal y sabemos que las cosas pueden ir mal y nos enfermamos y nos chocamos y hay problemas económicos, hay problemas políticos y desconfiamos de todo. Pero la Biblia dice y nos muestra que hay un camino diferente que podemos tomar y es una confianza inteligente, si se quiere, una confianza espiritual que podemos adoptar. Vamos a verlo eso en el Salmo 91 esta mañana. Permítame hacer un comentario adicional al respecto. Esto que sucede a nivel de personas, de cómo vamos de esa confianza de juventud, de la inocencia, ignorancia, a ser desconfiados con el tiempo, no solo nos pasa como personas, sino que nos pasa como sociedad, como civilización. Parte del mundo occidental, parte del problema de las cosas que vemos hoy en día es que de alguna manera las nuevas generaciones y cada vez las más nuevas generaciones son criadas en un mundo cada vez más protegido, cada vez más libre de cosas con que hace 50 años estábamos lidiando. Entonces, las nuevas generaciones no entienden y no perciben y en teoría aprenden en la escuela de guerras mundiales y pandemias que habían y millones que morían y las cosas que pasaban y la violación de los derechos. Pero hoy en día cada vez son cosas que las aprenden de alguna manera, si la aprenden en la cabeza, pero no hay un contacto emocional. Entonces cada vez más vienen generaciones con esta confianza o esta expectativa de que la vida no debería ser tan difícil. Y el problema es que es una confianza frágil. Y avanzamos en la vida y nos chocamos con la realidad y nuestra confianza se ve traicionada y nos frustramos y nos decepcionamos y nos deprimimos. Y si no somos cuidadosos, nos llenamos de amargura. Y mucho de lo que vemos hoy en día, ¿verdad? En generalizando,
es nuevas generaciones llenas de frustraciones porque el mundo no se ajusta al ideal, ¿verdad?, a la burbujita con que fueron criados. Y sus empleadores no lo tratan como los trataban sus profesores. Y el jefe no hace caso al papá que viene como lo trataba el papá al profesor, ¿verdad? Entonces la realidad choca y vemos y podemos llenarnos de amargura. Entonces, ¿cómo encontramos paz en un mundo difícil, en un mundo que cada vez en un sentido es más difícil, y en este año que va a tener sus desafíos propios? Shakespeare dice en una de sus obras, lo pone de esta manera, dice: cada nuevo amanecer, nuevas viudas gritan, nuevos huérfanos lloran, nuevas penas golpean la cara del cielo. Y es así cada día, cada hora, aún por minuto podemos contarlas, las nuevas cosas tristes y dolores que van apareciendo en nuestro alrededor. ¿Cómo tener paz verdadera en un mundo así? Quisiera que me acompañe en la lectura del Salmo 91. Es un salmo famoso que lo cantamos en la iglesia de una u otra manera, hay diferentes versiones. Pero quisiera que meditemos y sea nuestro pasaje base esta mañana para meditar la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, y sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es el Salmo 91, palabra del Señor. Entonces, a la luz de los propósitos que compartí esta mañana, quisiera que profundicemos y desglosemos este pasaje un poco. ¿De qué nos habla este salmo? Es un salmo bastante conocido, lo he leído en la versión 60. Si lo leemos, a veces el lenguaje de la versión del 1960 es un poquito difícil de entender, pero si lo leemos en las nuevas versiones a las cuales tenemos acceso hoy en día tan fácil, es un poco más claro, es un poco, el lenguaje está más actualizado, pero creo que igual se entiende el sentido del pasaje, aún en estas versiones más antiguas, ¿verdad? La leí esa versión porque es con la que muchos nos hemos criado y nos resuenan los términos que ahí hemos usado en los diferentes cánticos que conocemos. Pero ¿qué nos dice este salmo? Así, a grandes rasgos. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué es el mensaje que nos da este salmo? Podríamos decir simplemente que la idea de fondo es: si creo en Dios, puedo confiar que Él me mantendrá seguro durante el peligro. Si pongo mi confianza en Dios, puedo confiar que Él me cuidará durante los tiempos de peligro. Ahora, podemos mirar eso en los primeros 4 versículos, ¿verdad? Las imágenes que va creando. Habla de términos como castillo, ¿verdad? Que nos trae una imagen de un lugar de protección. Que dice, es mi esperanza, dice esta versión. El término que usa ahí es de refugio, y la nueva versión internacional usa ese término refugio, es mi refugio, mi castillo. Son cosas que nos podemos identificar como lugares de seguridad,
algo que nos da protección. Tal vez algo que no nos salta mucho a la mente es esta primera imagen, la que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa también es una imagen de protección. No nos comunica mucho eso porque tendríamos que mirarlo en su contexto histórico, geográfico, cultural. En el Medio Oriente, el encontrar sombra, una sombra, era muchas veces una cuestión de vida o muerte. Entonces, y es una de las imágenes que se repite muchas veces, que Dios nos provee su sombra. Podemos estar a la sombra de Dios. Es la protección que nos da del mundo, de los elementos que nos atacan. Probablemente la imagen más trabajada o más elaborada en este salmo y más que la vemos muy repetida en la palabra de Dios es esta imagen del versículo 4. Dice que Él nos cubrirá con sus plumas, que estaremos bajo sus alas. Y es la imagen de la madre pájaro, ¿verdad? Que nos cubre, que nos da protección y cubre a sus polluelos. Es interesante, cuando miramos la Biblia, muchas veces Dios es asociado a... Y Él se identifica y así no diríamos que se identifica, pero así deja que la Biblia lo identifique como masculino, ¿verdad? Como varón, diríamos. Pero en este tipo de descripción que la Biblia hace de Dios, le da esta cualidad que llamaríamos más maternal. Lo asocia con la ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. Y de alguna manera creo que la idea de este pasaje y lo que está queriendo transmitir es que Dios es el Padre perfecto, es el Padre completo, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestra comprensión humana y en nuestra realidad humana, los padres somos un poco más distantes de los hijos. Y lo vemos no solo en los humanos, sino aún en los animales. Pero es la madre quien es más cercana y Dios se identifica. Parte de lo que Él es, como Padre perfecto, es ese Padre cercano, atento a nuestras necesidades y cuidándonos bajo sus alas. Entonces, digamos, en estos primeros versículos vemos la idea central de Dios como nuestro refugio, como el que nos protege si acudimos a Él. Ahora, en los siguientes versículos, el salmista expande, ¿verdad?, esta promesa. El versículo 5 al 13, en esto que leímos. Vamos a mirar un poquito ahorita, no sé qué tan familiarizado usted está con el Salmo, pero si lo tomamos estos versículos fuera de contexto, fuera de los primeros versículos y los últimos, y tomamos estos 5 al 13, como muchos lo hacen, pareciera, ¿verdad? Y es uno de los riesgos cuando leemos la Escritura, pareciera que dar una idea un poquito diferente. Parecieran decir que si confiamos en Dios, nada malo nos pasará. Y lo vemos en el versículo 5, que nos librará de las trampas del cazador. El versículo 6, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 10, que es nos libra de las enfermedades no nos tocarán, el mal no nos tocará. Aún llega, digamos, en el versículo 11 y 12 a esta figura, podríamos llamarlo hasta un poco cómico, de decir, ni siquiera se van a tropezar en una piedra, es decir, ni siquiera van a golpearse el dedo en una piedra, ¿verdad? Ni siquiera van a golpearse el dedo, así como nos pasa muchas veces ir y le damos a un mueble o a una esquina de una pared. Ni siquiera eso si confían en Dios, ni siquiera eso le va a pasar. Pareciera estar diciendo estos versículos que si confiamos en Dios, nunca nada malo nos pasará. Si verdaderamente confiamos en Dios, nunca nada malo nos pasará. Por ende, pareciera decir, sería verdad, que si algo malo nos está pasando, es porque no estamos confiando en Dios. O Dios no es confiable para cumplir su promesa. Entonces, parece decir eso, pero sabemos que no es así, ¿verdad?
sabemos que no es como debemos leer este pasaje. En parte porque, como le hemos dicho, tenemos que estar conscientes que estamos leyendo un salmo. Es algo poético que está usando figuras, que está usando imágenes que no sean verdad, sino que hay que mirarlas en todo su extensión, ¿verdad? El pasaje. Pero 3 elementos de por qué esto no debe leerse así. En primer lugar, hay un principio importante. Cuando usted encuentra un pasaje que dice exactamente lo que usted quiere escuchar, tenga cuidado. Cuando usted encuentra un pasaje que dice, que calza, ¿verdad? Con una de las cosas, una de sus formas de ser, dice que es exactamente lo que usted quiere escuchar, tenga cuidado. Tenga cuidado que lo está entendiendo. Ponga más atención, consulte, investigue. Existe, por si no, ¿verdad? No se recuerda, existe una doctrina del pecado en cada uno de nosotros. Y hay una tendencia en cada uno de nosotros de mirar y enfatizar las cosas que nos convienen. Entonces, cuidado cuando miramos algo y decimos, esto es lo que yo quería, esto es lo que necesito. Porque ahí es donde nacen las tergiversaciones de la palabra de Dios, aún las herejías, ¿verdad? Porque agarramos un pasaje, queremos sacarle el significado que nos interesa y imponerlo a toda la otra Biblia. Cuando debe ser al revés, debemos tratar de entender ese pasaje por el resto de su contexto inmediato, su contexto histórico y el resto de la palabra de Dios. Por eso la importancia de tener una perspectiva completa de la palabra de Dios. Entonces, ese es un primer principio. De alguna manera, el pasaje suena demasiado bueno para ser verdad. Entonces, ya eso debe pararnos las orejas. Segunda elemento que debo mencionar es que ya aún en el contexto hebreo, el hebreo no hubiera entendido este pasaje así. Si vamos al libro anterior de la Biblia, Job, ¿verdad? Una historia que era familiar al pueblo hebreo. Vemos la vida de Job, lo hemos estudiado hace unos meses atrás. Pero vemos que Job era un hombre justo delante de Dios, ¿no? Digamos, no vamos a decir perfecto, pero era un hombre justo, que Dios no tenía, digamos, por qué castigarlo o quitarle las riquezas que tenía, pero Dios lo permite en su soberanía. Y en todo el libro de Job se trata de sus amigos, ¿verdad? De todo lo que pasa y cómo sus amigos vienen y le dicen, Job, vos debiste hacer algo más. Job, Dios no es así. Dios es bueno y si te está yendo mal es porque vos has fallado a Dios y esto y aquello, y Job se defiende y los amigos lo acusan. Y bueno, al final viene el libro al fin y Dios habla y Job se queja y Dios le explica, le dice, bueno, es mi soberanía, yo sé por qué lo he hecho. ¿Verdad? Pero se vuelca a los amigos de Job y le dice, ustedes no han hablado verdad de mí. Lo que no han hablado con rectitud de mí, dice. La Nueva Versión Internacional dice, lo que han dicho de mí no es verdad. Es decir, no es verdad que Dios vamos a encasillarle y decir, esto va a pasar y si pasa esto, nada malo no va a pasar. Si somos buenos, nada bueno no va a pasar. Y si somos malos, es porque, o si nos pasa algo malo, es porque hemos hecho algo malo. No hemos confiado en Dios. Él le dice, no es verdad, le dice a los amigos de Job. Y el pueblo hebreo entendía esto, ¿verdad? Que hay un Dios soberano que más allá de simplemente nuestras luchas del día a día. Entonces, es importante siempre entender, por eso es entender y tener una perspectiva de la Biblia para poder entender los pasajes. Un tercer elemento de por qué deberíamos desconfiar de esta interpretación de estos versículos es que es la interpretación que Satanás les da. Shakespeare dice en su novela, en su obra, el mercader de Venecia, dice, el diablo puede citar la escritura para su propósito, ¿verdad? Y básicamente vemos que Satanás lo hace, especialmente
Recuerdan ustedes cuando Jesús va al desierto a su ayuno, ¿verdad? Y es tentado en el desierto. Una de las cosas que Satanás hace es citar la Escritura, usar la Escritura para tentarlo. ¿Y sabe cuál es uno de los pasajes que usa para tentar a Jesús? El Salmo 91. Podemos leer en Lucas 4, 9 al 11, dice: el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y básicamente lo que Satanás le está diciendo a Jesús es, Jesús, y su propósito en esto es que Jesús no camine el camino del sufrimiento. Y él le dice: Jesús, yo te puedo dar todas estas cosas sin que tengas que sufrir, sin que tengas que atravesar todo eso. Si me adoras a mí, yo te lo puedo dar. Y le muestra todas estas cosas. Y sabe, es precisamente la interpretación que le está dando aquí, ¿verdad? Que no tendrías por qué sufrir. Si Dios te deja sufrir, ¿verdad? Él no está siendo fiel a sus promesas. Y de alguna manera es la tentación que Jesús o Satanás le hace a Jesús. Ahora, mi hermano, Satanás es estratégico. Y Satanás todo el tiempo va a hacer esto en nuestra comprensión de la palabra y en nuestra vida y en la iglesia, de tratar de tergiversar los pasajes, de tratar de darle otro significado a las cosas, para confundirnos. Y una de las cosas que él quiere que usted crea es que los creyentes nunca deberían sufrir, o deberíamos sufrir muy poco, ¿verdad? Es una de las cosas que Satanás quiere meter en la iglesia. Y si usted hoy en día camina por cualquier ciudad grande y le pregunta a la gente por qué no cree en Dios, probablemente el motivo número uno por el cual la gente no cree en Dios es por el sufrimiento. ¿Por qué puede creer en un Dios que dejó que fulano tal muera? ¿Por qué puede creer en un Dios que deja que sucedan desastres naturales? ¿Por qué voy a creer en un Dios que no curó a mi hijo, no curó a mi padre, no curó a mi hermano? El sufrimiento es uno de los motivos y una de las ideas, ¿verdad?, con la cual Satanás nos atrapa muchas veces. Si miramos muchas de las iglesias, de las mega iglesias que crecen, gran parte de su atractivo es esta idea de que vengan aquí, nosotros tenemos la solución y usted aquí se va a hacer rico y usted aquí tenemos la solución para su pobreza, la solución para su enfermedad, porque usted no debería estar sufriendo. Y una de las ideas que más nos seduce y son parte de las estrategias de Satanás. Ahora, ¿cómo sabemos que Satanás está mal en su exposición de la palabra, en su aplicación de la palabra? Bueno, porque tenemos las Escrituras y miramos la obra de Dios y miramos cómo Dios actúa. Podemos mirar la historia de José, cómo José, de ser un niño mimado, adulado, consentido, ¿verdad?, es transformado a través del sufrimiento en un hombre, un gran hombre, un gran líder de la historia de Israel. Pero requiere sufrimiento, requiere un proceso a través del cual Dios toma esta cultura familiar, ¿verdad?, que tan dañina, que esta práctica, digamos, José era el hijo adulado de su padre, que era producto de un matrimonio de poligamia, donde tenía una esposa preferida, que ya era un problema, adulaba a esos hijos de esa esposa que le costó tener hijos. Entonces José era un muchacho adulado, un muchacho pretencioso, si se quiere, con aires de grandeza. Entonces Dios usa un montón de cosas y un montón de trato en la vida de José y sufrimiento para convertirlo en el hombre que va a venir a ser, para convertirlo en un gran hombre, para sanar en alguna medida importante
el pecado familiar de la poligamia, de las preferencias de los hijos y llevar a los hermanos de José al arrepentimiento, ¿verdad? Es un proceso que Dios usa. Y por supuesto, como vemos al final del libro de Génesis, como Dios lo usa a José para salvar a mucha gente, a miles de personas en ese tiempo. José lo resume de esta manera al final de Génesis. Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, José hablándole a sus hermanos cuando ya murió su padre. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Todo el sufrimiento, todo el dolor, aún nuestras malas intenciones, Dios le dio vuelta y lo hizo en algo bueno. Vemos un eco de eso en Romanos 8:28, ¿verdad? Donde dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ese versículo, esa versión que leo es la Nueva Traducción Viviente. Miré varias versiones y es esta versión que me gusta más para este versículo, porque salva esta palabra que es importante en el texto original, que todas las cosas cooperen. El término original, sunergeo, cooperen. Es decir, no hay que olvidarse, en Romanos 8:28 no hay que olvidarse de esa palabra. No quiere decir, si olvidamos esa palabra, pareciera que todas las cosas tienen algo bueno, ¿verdad? Y que Dios la va a usar para bien. No. Dice, todas las cosas, ahí van a haber cosas malas y cosas buenas, pero van a, en el contexto grande, cooperar, van a ayudar, dice las otras versiones, para el bien. Es decir, hay cosas que son malas y no tenemos por qué llamarlas buenas. Hay genocidio, hay violaciones, hay abusos, hay miles de cosas malas, ¿verdad? Que no tenemos que por qué tratar de forzarles a ver un elemento bueno en ellas. Son malas y son malas, pero aún así Dios las puede usar para que cooperen en el contexto general y con otras cosas para el bien. Entonces, eso nos da una perspectiva bíblica, ¿verdad? Cómo podemos entender el pasaje. Probablemente el pasaje, y Tim Keller nos apunta a este pasaje en Lucas 21, 16 y 19, donde habla muy claro de esto. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Escucharon eso? Algunos van a ser muertos, dice. Van a matarlo, van a odiar, lo van a ser traicionados. Algunos van a morir, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Qué está diciendo? Pareciera ilógico. Pero lo que está diciendo, y es el sentido del Salmo, es que aunque suframos en esta vida, el verdadero yo, nuestro yo interior, va a ser protegido, va a ser cuidado. Completa el versículo, dice: al mantenerse firmes, ganarán su alma. Al mantener, en su paciencia, dice en otro pasaje. La versión antigua en inglés dice: en su sufrimiento paciente, salvarán sus almas, ganarán sus almas. Y la idea es que parte del trato de Dios en nuestra vida es el sufrimiento y lo que Él nos enseña a través del sufrimiento y cómo Él nos trae y nos acerca a Él y nos libera de muchas cosas a través del sufrimiento. Uno de los sentidos que podemos darle a este pasaje, que podemos entender, es: si usted ama cualquier cosa más que a Dios, usted no posee esa cosa lo posee a usted. Y pueden ser cosas buenas, pueden ser sus hijos, puede ser su salud, puede ser cosas buenas.
Pero si usted le da el lugar de Dios a alguna de esas cosas, esa cosa lo posee a usted. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, y esas cosas no son quitadas o aún amenazadas, ¿verdad? Nuestro mundo se derrumba, porque ahí está nuestra identidad, ahí está nuestro significado de vida, sobre eso gira nuestra vida, y eso está siendo amenazado. Entonces nos derrumbamos y no podemos resistir y terminamos o escapando en otra dirección con otros escapes, digamos, o derrumbados, caídos emocionalmente. Pero si en la prueba nos aferramos a Dios, si yo estaba viviendo por el dinero, y de repente mis cuentas desaparecen, de repente el dinero desaparece, de repente en vez de tener ahorro lo que tengo son deudas, ¿verdad? Me crea un trauma, un shock. Pero si yo me aferro a Dios y confío en Dios y digo, Señor, al final del día tú eres mi riqueza. Y al final del día hacemos lo que tenemos que hacer y aguantamos y luchamos y saldremos adelante. Y al final del día, lo que habremos hecho es, en medio de la prueba, es haber entregado nuestro ser al Señor. Y de alguna manera, al salir de esa prueba, lo que recibimos de vuelta es nuestra alma libre. Habremos ganado nuestra alma, habremos liberado nuestra alma de la esclavitud de ciertos dioses que tan fácilmente las aferran. Puede ser el dinero, puede ser nuestro prestigio, puede ser nuestra reputación, nuestro legado, puede ser nuestra salud, nuestra apariencia, puede ser el placer, tantas cosas por las cuales encontramos y queremos encontrar el significado de la vida para nosotros. Dicen, algunos morirán, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Está diciendo tu verdadero yo, el verdadero Raúl, el verdadero yo, es el que permanecerá para siempre seguro conmigo. Más en medio de esa prueba, en medio de esa lucha y esa crisis, estarás más seguro que nunca. Es a través de los problemas que realmente Dios nos prepara para la vida, para enfrentar la vida. Nos madura, nos prepara para enfrentar la vida y tener una perspectiva sana de la vida. Yo no sé si usted ha conocido gente que ha vivido cómoda mucho tiempo, que no ha tenido problemas. Aún lo podemos ver en los niños que son criados sin problemas, sin crisis. Son niños que les cuesta, que son más inmaduros, que son más ingenuos, que les cuesta madurar. Por el contrario, niños que sufren, que pasan pruebas, que tienen padres alcohólicos, que tienen padres abusivos, que o viven sin padres, o esto, aquello. Muchos pueden terminar mal, pero muchos lo que hacen es madurar y asumir, ¿verdad? Es ser madurados. Y es parte de lo que Dios hace en nuestra vida, es formarnos y madurarnos y solidificar nuestro carácter a través de las pruebas. Entonces, lo que estamos diciendo es, no expongamos la Escritura al estilo de Satanás. La Escritura interpreta la Escritura. Tenemos que exponerla en el contexto del resto de la Escritura, entendiendo qué estamos leyendo y qué tipo de lectura estamos haciendo. Terminamos con este tercer elemento. Los últimos versículos del pasaje dicen, complementan esta promesa, ¿verdad? Este es el contexto aclarativo. En realidad, digamos, si leyéramos estos versículos de alguna manera, ya nos abría el abanico del significado de los versículos anteriores. Dice el Salmo 91, 14 al 16, la voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confíen en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé.
Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Entonces no estaba diciendo que no vamos a sufrir. Aquí mismo en el pasaje está diciendo, el mismo Salmo está diciendo que en medio del dolor, si acudimos a Él, en medio del peligro, si acudimos a Él, en medio del sufrimiento, si acudimos a Él, Él va a venir a nuestro rescate. No va a ser que las dificultades no lleguen, sino que cuando las dificultades lleguen, Él estará ahí para cuidarnos, para protegernos. No nos va a librar de esas dificultades, sino que va a estar con nosotros en medio de esas dificultades. Lo hemos dicho muchas veces, no nos mantiene fuera del horno de fuego, ¿verdad? Sino nos acompaña en medio del horno de fuego. Entonces es importante siempre cuando leemos la Escritura, que la miremos, le demos una leída completa. Leamos todo el contexto, entendamos qué tipo de lectura estamos haciendo, es un poema, es un proverbio, es ley, es enseñanza, para poder interpretarla y tener un contexto de trasfondo con el cual interpretarlo. No sé cuántos vieron la película El Sexto Sentido, pero cuando uno mira esa película, ¿verdad? Hay un personaje que enfrenta una crisis, un ataque de una persona, y después se da toda la historia toda esta historia, y al final este personaje descubre que en realidad él está muerto. Y claro, ya uno se da cuenta que él está muerto, ¿verdad? Y es parte de la revelación. Entonces, claro, cuando uno vuelve a mirar la película, uno se da cuenta, ya no puede mirarla las escenas de la misma manera. Se da cuenta que cuando él hablaba con cierta persona, en realidad esa persona pareciera que le respondían, en realidad ni se miraban, porque en realidad esa persona estaba hablando solo. Y algo así pasa con nosotros con las Escrituras, ¿verdad? Cuando tenemos una perspectiva amplia de la Escritura, nos permite tener mirar los pasajes en otro contexto. Uno de esos contextos importantes que quiero terminar con esta reflexión es la obra de Jesucristo por nosotros. Verá, cuando el Señor dice que nos va a acompañar en el sufrimiento, podríamos tomarlo como que simplemente sí, Él va a estar ahí como una fuerza, como un consejero, podés hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Él no hizo solo eso, sino fue mucho más allá. Y Él no solo nos acompaña en el sufrimiento, sino que Él vivió el sufrimiento por nosotros. Y Él conoce el sufrimiento. Y es un Dios que no es ajeno a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, porque Él lo experimentó. De una medida mucho más superior que nosotros mismos. Lucas 13:34, Jesús le dice hablando al pueblo judío, dice, oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y aquí mismo Jesús, usando esta figura de la madre pájaro, está diciendo, ¿cuántas veces? Le está diciendo a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿cuántas veces quise protegerlos? Y el contexto de lo que está hablando de protegerlos es que él está hablando del juicio que venía. Y él dice a Israel, ¿cuántas veces quise protegerlos como una madre protege a sus pollitos? Pero no se dejaron. Y ese es el rol que Jesús ha cumplido en nuestra vida. Él fue esa madre pájaro que puso sus alas sobre nosotros para protegernos del peligro de los ataques que venían.
No quiero alargarlo más esto, pero mis hermanos, la única forma que nosotros podemos aguantar el sufrimiento es la cruz de Jesús. Es decir, tengo esta deuda, pero la deuda de la eternidad, la más importante, ya está pagada. Es decir, tengo esta enfermedad, pero la enfermedad más importante, la enfermedad del pecado, ya está curada. Tengo este miedo de que podría pasar esto, esto podría suceder, pero lo peor que puede suceder ya fue resuelto. En la cruz Jesús miró a su alrededor y vio gente burlándose, gente que lo traicionaba, gente que se alegraba de su muerte. Y en el acto más grande de amor, él dijo, él se quedó en esa cruz. No se bajó de la cruz. Perdón, tengo problemas con mi cámara. Él fue la madre pájaro que recibió los golpes, el ataque por nosotros. Terminemos con la palabra oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ella, Señor, y encontrar aliento y fuerza para nuestra vida. Podemos encontrar tu propósito aún para nuestras luchas y desafíos y enfermedades y pruebas que nos toca vivir, Señor. Y podemos encontrar el consuelo tuyo, Señor. El consuelo de que tú no fuiste ajeno a nuestro dolor, sino que tú lo viviste. Y que tú estás con nosotros y entiendes y nos acompañas. Y que sobre todo tienes un propósito en cada cosa que estás haciendo a través de nuestra vida, Señor. Padre amado, gracias. Gracias porque tenemos el recurso de tu palabra para animarnos, bendecirnos, guiarnos. Gracias porque te tenemos a ti en persona para guiarnos y ayudarnos todo este año, Señor. Señor, guíanos, ayúdanos, danos tu consuelo, danos tu perspectiva de las cosas, danos tu perspectiva de nuestras pruebas, Señor. Y aunque podamos ver y sufrir lo peor, Señor, saber que en el fondo ni un pelo de nuestro cabello se perecerá, Señor. Tú tienes cuidado perfecto de nosotros, de nuestras almas. Padre amado, gracias por este tiempo, lo entregamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.